Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo. A nombre de nuestra Academia Jurídica Lex and Use, es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Silvia Jarumi Vargas Colonia y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho. Estoy hablando del doctor Kenner Dionisio Romero, quien compartirá con nosotros el curso especializado de Criminalidad Organizada Económica. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Él es estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también estudiante de intercambio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Leipzig, miembro principal y ex coordinador académico del Taller de Dogmática Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de cátedra de los cursos de Derecho Penal, Parte General, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Económico, y también de la empresa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Condecorado servidor judicial de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y mejor expositor de la Mesa de Derecho Penal Económico del Segundo Congreso Nacional de Grupo de Estudios en Materia Penal. En nombre de nuestra Academia Jurídica, Lex and Use, y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia, doctor. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente. Adelante, doctor Kenner. Bienvenido. Muy buenas noches, espero se me pueda escuchar bien, me confirman por favor. Sí, así es, se logra escuchar. Genial. Muchas gracias al grupo académico o Academia Jurídica Lex and Jus, así también al Colegio de Abogados, al ilustre Colegio de Abogados del Cusco por la gentil invitación. En la presente oportunidad vamos a abordar un tema de suma actualidad y sobre todo de afectación severa de las expectativas institucionalizadas que cimentan y fundamentan la existencia de un Estado constitucional y de derecho. El tema que se ha sugerido para la presente ponencia es el correspondiente a los vínculos y sobre todo a los nexos de imputación correlativos tanto a la criminalidad organizada como al injusto corporativo económico. Este tema, como bien ha sido planteado por los amigos de Lex and Use, va a ser abordado desde la perspectiva metodológica y, naturalmente, desde una perspectiva dogmática, a través de la cual pues vamos a buscar los puntos de encuentro, tanto desde la perspectiva de la criminalidad económica organizada y el delito corporativo. En ese sentido, hay que delimitar primero ámbitos esenciales correspondientes a la criminalidad económica y también respecto a el delito propiamente de crimen organizado. Ambos tienen sistemas de imputación distintos y naturalmente tienen sistemas o criterios que corresponden a determinados sistemas de imputación, pero que se aseguran conforme a las garantías establecidas por el Código Penal, como catálogo de penas y adicionalmente como sistema de garantías que trasladan como elemento nuclear y esencial el principio de legalidad respecto tanto a aquellos delitos que están comprendidos dentro del marco de imputación de la ley 30.424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así como también las leyes especiales, dentro de las cuales está la 30.077, que establece los criterios de imputación en el marco de la criminalidad organizada. Y voy a justamente solicitar permiso para poder compartir pantalla. Así es, doctor, puede compartir. Ya, sí, voy a compartirlo a partir desde otra aplicación. Vamos a justamente tener en consideración cuál es esta relación, tanto desde la perspectiva del crimen organizado y la criminalidad económica organizada. Ahora, como bien sabemos, el tema que abordamos en esta sesión no es un fenómeno aislado de la realidad nacional. Es más, teóricos Luis Ferrajoli establecen que el estado de la cuestión criminal contemporánea, algo que también es coincidente con la postura adoptada por la profesora Laura Zúñiga,
corresponde a una época posterior a la década del año 1900, la década de los 80, en la cual pues el fenómeno criminal que tendió a la globalización estuvo incardinado por el traspaso de lo que naturalmente y sobre todo tradicionalmente se consideró como una criminalidad organizada hacia una criminalidad que busca abarcar espacios de poder en los cuales naturalmente se maximizan y se optimizan los réditos maculados, los réditos procedentes de actividades criminales que pues sirven como elemento teleológico del injusto organizado propiamente y que adicionalmente sirven para estructurar todo aquello que tienda a optimizar o garantizar la obtención de estos réditos maculados. Luigi Ferraioli, haciendo un análisis respecto a esta compleja realidad criminológica, política y sobre todo internacional, hizo una tripartición respecto a la cuestión criminal contemporánea. La primera está incardinada por el supuesto prototípico de la criminalidad organizada, que pues desde ya data anterior sirve pues para considerar al injusto organizado como uno de los principales problemas de las sociedades modernas, a través de las cuales pues estas estructuras organizadas se arrogan y sobre todo tienen injerencia en derechos fundamentales que conforme, por ejemplo, a la postura de Cancio Meliá, viene a ser esta arrogación del monopolio que debe tener el Estado respecto a la violencia, solo que incardinado a finalidades distintas a las cuales pues se establecen un pacto social, que pues en esencia es garantizar y optimizar lo que señala como las eh, libertades institucionalizadas que fundamentan. El primer fenómeno de criminalidad organizada ha sido pues regionalizado con determinados matices, pero en la actualidad está caracterizado por su transnacionalidad. Esta criminalidad organizada es pues justamente aquella que no simplemente se delimita como tradicionalmente se hacía a aspectos culturales, sino más bien se globalizó y tendió pues a esta optimización de la obtención de réditos maculados conforme a su elemento teleológico, es decir, la finalidad propia de la constitución de la criminalidad organizada. Sin embargo, Luigi Ferraioli, y haciendo un análisis propiamente tanto de la experiencia doctrinal, tanto como jurisprudencial, y sobre todo del ámbito mediático que envuelve a la criminalidad organizada, obtuvo o realizó una partición en dos elementos adicionales que adicionalmente coinciden con la doctrina, por ejemplo, como lo de Sutherland, que destaca que la criminalidad no solo está incardinada, no solo está caracterizada por el prototipo o el supuesto prototípico del crimen violento de sangre, que pues es el que tradicionalmente se nos viene a la mente cuando vemos supuestos o noticias o incluso leemos respecto al crimen organizado. Ferraioli establece justamente como dos supuestos adicionales la criminalidad del poder económico, que es lo que justamente estamos teniendo como análisis en la presente exposición, y también la criminalidad del poder público. Para la profesora Laura Zúñiga, esta triada, esta trilogía de esta tripartición propiamente de la cuestión criminal contemporánea, viene a ser la suma y sobre todo el engranaje que posibilita que los proyectos criminales organizados tengan una alta redituabilidad, pero sobre todo la consecución de sus fines ilícitos que pues fundamentan su estructura, el elemento temporal y cada uno de los aspectos que corresponden a esta realidad criminógena que pues como hemos mencionado previamente es transnacional. Como hemos bien mencionado ya para detallar en específico el ámbito correspondiente a la criminalidad del poder económico, es esencial que nosotros reconozcamos que el poder económico en concreto viene a ser todo aquel mecanismo a través del cual se posibilita la introducción de activos de procedencia maculada dentro del orden económico legal. Como supuesto prototípico de estos parámetros de criminalidad del poder económico tenemos como bala de plata al supuesto de lavado de activos, ¿no? Que en nuestra legislación actualmente se encuentra vigente
con el decreto legislativo 1106 y naturalmente tiene todo un desarrollo histórico con leyes previas que pues han servido para delimitar la relevancia de este injusto que incluso, como más adelante veremos, ha sido considerado por el legislador con la ley 30.424 como un supuesto que puede ser configurado por la persona jurídica. Entonces, este supuesto en el cual las organizaciones criminales, naturalmente, para poder introducir al sistema económico, se sirven de estructuras societarias, por ejemplo, o de todos aquellos márgenes que posibilita o que establece el derecho para la redituabilidad legal de esos activos o capitales de procedencia criminal, son propiamente lo que Rayoli considera como criminalidad de poder económico. Ahora, desde la perspectiva del derecho penal alemán, o desde la dogmática alemana, tenemos a bipartición que realizó Bernd Schunemann en el año 1989 respecto a este supuesto que Ferraioli considera como criminalidad del poder económico. Schunemann establece una bipartición, ¿no? El derecho o los delitos cometidos desde la empresa y hacia la empresa, ¿no? El Betriebskriminalität y el Unternehmenskriminalität. En la bipartición o la diferencia entre ambas se centra y se enfoca en que, por ejemplo, el supuesto de Unternehmenskriminalität vendría a ser este supuesto que podría, con independencia de que en alemán no se puede considerar a la persona jurídica como sujeto activo de algún delito, reconocer estos defectos de organización de la persona jurídica que facilitan la configuración, que facilitan, incluso que sirven para la configuración de estos ilícitos, dentro de los cuales se considera propiamente el lavado de activos, ¿no? Entonces vemos cómo esta relación, esta interrelación entre la criminalidad organizada y la criminalidad económico posibilita la redituabilidad de los activos generados por las actividades criminales, como por ejemplo podría ser prototípicamente en el año 1980, que es cuando se hizo el enfoque de Ferraioli, centralmente lo que es el tema de lavado de activos, ¿no? Actualmente esta criminalidad del poder económico pues está dando giros, como bien señala Gerardo Lamas en su reciente tesis doctoral, hacia la utilización, por ejemplo, de activos digitales, ¿no? Como podrían ser bitcoins o cualquier criptoactivo que dificulta, conforme al mecanismo utilizado tecnológicamente, la identificación y el rastreo de la procedencia o identificar cuáles son los agentes económicos involucrados en las transacciones financieras virtuales, ¿no? Ahora, sin ir más allá y siguiendo esta línea ya establecida por Ferraioli, que adicionalmente es la que con la que coincide la profesora Laura Zúñiga, tenemos tal vez a uno de los embates más difíciles que debe adoptar, los retos más difíciles que tiene el Estado de Derecho moderno, ¿no? Que es concretamente el tema de la criminalidad del poder público, o concretamente la criminalidad del poder en concreto, ¿no? Acá vamos a encontrar lo que en nuestra legislación encontramos como los delitos contra la administración pública, ¿no? En este supuesto, que es propiamente la criminalidad del poder público, justamente la utilización de incentivos económicos a sujetos que tienen una posición institucional respecto a las expectativas institucionalizadas de libertad colocadas propiamente en funcionarios públicos o servidores, para pues posibilitar llenar esos vacíos que no son captados ni por la criminalidad organizada ni por la criminalidad del poder económico, sino pues recurrir, por ejemplo, a los supuestos clásicos de cohecho, tal vez elementos correspondientes a concusión, etcétera, todos esos supuestos dentro de los cuales el agente económico ilegal requiera del agenciamiento del poder público que ha sido, del cual se propiamente a un funcionario, para pues canalizar y también garantizar el éxito de su proyecto criminal y sobre todo que los réditos de su actividad criminal previa sean retornados y puedan ser utilizados para el financiamiento posterior de la empresa criminal. Entonces, viendo esta realidad compleja, es que se realiza una interpretación adecuada conforme a la cual el crimen organizado va a ser analizado no solo en base
a los supuestos prototípicos de configuración delictiva violenta, sino que se va a tornar la vista, la necesaria vista, a la criminalidad tanto del poder económico como la criminalidad del poder público. Si bien nosotros analizamos esta compleja realidad, y esto ya parte un poco de la experiencia práctica que pues he tenido en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en la cual pues propiamente conforme a la distribución jurisdiccional se tiene como ámbito predilecto de investigación a los delitos que pues justamente en los cuales confluyen esta triada peligrosa respecto a la cuestión criminal contemporánea. Esencialmente, pues tenemos como supuesto prototípico de investigación todos aquellos actos criminales previos que generan justamente o que tienen alto rédito, conforme lo establece también la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ya en el ámbito del lavado de activos, correspondiente a estas actividades previas que requieren de la canalización o el dotar, o dar de apariencia legal a estos activos y que pues justamente se sirven de este poder público para canalizar o para efectivizar y dar una finalidad práctica, sobre todo un éxito considerable a las actividades criminales que generan estos réditos. Ahora, este fenómeno, como bien hemos mencionado inicialmente, no es un fenómeno aislado, sino que pues ha sido producto de pues años del desarrollo y tecnificación que es propio de la criminalidad. Una realidad que desde la perspectiva sociológica y también criminológica es destacada por reconocer que mientras el derecho pues está atacando las formas que ya se están investigando de criminalidad, la criminalidad pues por su tendencia a la tecnificación va pasos adelante respecto a la investigación y persecución del delito, ya sea propiamente desde la perspectiva prototípica del crimen organizado o desde lo que nosotros llamamos como el delito corporativo. Ahora, hay tres elementos esenciales que nos sirven para reconocer la transversalidad internacional de la normativa propiamente, ahí se ve mejor. La transnacionalidad y propiamente la preocupación convencional e internacional respecto a el crimen organizado. Tenemos primero la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional de Nápoles, en la cual pues se delimitan los aspectos esenciales respecto a la criminalidad organizada. Y en concreto, si es que ya buscamos antecedentes legislativos de naturaleza convencional respecto a el injusto económico, tenemos el injusto organizado económico, tenemos a la ley sobre organizaciones corruptas y extorsionadoras, que pues ha sido adoptada y que pues comprende la posibilidad de utilizar empresas legalmente constituidas para la obtención o para la canalización de réditos o de activos de procedencia criminal. Y por último, pero con mayor incidencia correspondiente a cuáles son los elementos mínimos que debe comprender el injusto organizado o el delito de crimen organizado, tenemos a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ahora, como bien identifica la profesora Laura Zúñiga en un artículo recientemente publicado en el año 2025, el año pasado, la estrategia general de la criminalidad organizada pues consiste en ubicar sus funciones de gestión, producción en zonas de bajo coste y además de bajo riesgo y controlando de manera relativa el entorno institucional y fundamentalmente por medio de la corrupción, mientras que buscan pues los mercados preferentes en las zonas de demanda más rica, ¿no? Es por eso que pues hay una transnacionalidad de la configuración de estos ilícitos, ¿no? Y justamente esta transnacionalidad e internacionalización del crimen es la que fue advertida en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convención de Palermo, y pues que justamente esta preocupación internacional aperturó la exigencia de que se adopte dentro de cada legislación interna la punición de las principales formas de criminalidad a efectos pues de garantizar una persecución en base al principio de ubicuidad e incluso el principio de persecución universal del delito,
y se pueda pues, realizar supuestos, por ejemplo, de extradición, ¿no? Ya sea pasiva o activa, para la persecución de estos supuestos de delitos, ¿no? Ahora, algo que es esencial destacar de esta postura advertida por la profesora Laura Zúñiga es que justamente las zonas de producción o las zonas en las cuales se posibilita o se busca generar estas actividades criminales, dentro de las cuales, por ejemplo, en el catálogo de penas o en el catálogo penal, en el Código Penal le encontramos, dentro de las cuales pues propiamente está, por ejemplo, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, en general, todos estos delitos que son considerados por la Convención de Palermo como graves, tienen como principal foco de ejecución zonas alejadas, dentro de las cuales pues, se pueda minimizar tanto los costes como los riesgos de pues, intervenciones policiales o en general de la persecución del delito en concreto. Y esta realidad es justamente la que dota de complejidad a la persecución directa del crimen organizado. La criminalidad organizada, y justamente dentro de los supuestos que analizamos, dentro de la criminalidad, por ejemplo, de la minería ilegal, del tráfico ilícito de drogas, estas zonas aisladas, dentro de las cuales, pues, prototípicamente, como bien se identifica en la doctrina y sobre todo en la experiencia jurisprudencial, impo no imposibilitan, pero sí dificultan mucho su persecución. Es por eso que posturas como por ejemplo las recientemente defendidas para la sustentación de tesis doctorales incardinan a el establecimiento de unos deberes de colaboración correspondientes a aquellos agentes económicos que pues tengan la posibilidad de identificar operaciones que por su magnitud o por sus condiciones esenciales o por los elementos concretos de la transacción posibiliten la identificación, al menos en grado de sospecha, de que provienen de una actividad criminal. Entonces, estos deberes de colaboración vienen a ser, y lo que en palabras, por ejemplo, de Robles Planas, vendrían a ser una flexibilización respecto a la determinación de las esferas de competencia y que también pues es algo que el profesor Mijail Pavlik respecto a estos deberes que tiene, los deberes de colaboración que tiene el ciudadano, ya sea un ciudadano, tanto persona natural como un ciudadano corporativo, respecto a esta prevención de que se introduzcan dentro del sistema económico activos de procedencia criminal. Entonces, una vez abordado este presupuesto, que pues es el característico, el cariz de la criminalidad económica organizada, que está caracterizado probablemente como por la globalización de la criminalidad. Esto ha sido bastante resumido, puesto que pues podríamos abordar incluso la persecución internacional de cortes internacionales respecto a supuestos de criminalidad. Todo eso propiamente ya viene a ser un ámbito de análisis del derecho penal, del derecho internacional penal económico, ¿no? Y es algo que, pues, por ejemplo, desde la perspectiva de Cayambos, requiere de un análisis mucho más pormenorizado y el análisis también respecto a los estatutos que persiguen esta clase de delitos. Entonces, esa perspectiva respecto al derecho penal internacional económico no ha sido adoptada en este punto, pero si ustedes gustan, les puedo brindar algunas lecturas que pues propiamente van a lecturas y también jurisprudencia, por ejemplo, de los tribunales de Roma, también, por ejemplo, los tribunales internacionales en general, en los cuales pues se aborda este problema de la internacionalización de los delitos que pues son relevantes para el derecho penal internacional y concretamente vienen a ser este nuevo fenómeno de criminalidad que es catalogado, como bien es mencionado por Cayambos, como el derecho penal internacional económico. Ahora, siguiendo con la sistémica de la presente exposición, es esencial partir de presupuestos axiológicos y sobre todo presupuestos sistemáticos para entender cuál es la relación entre el crimen organizado y el delito corporativo. Ahora, cuando hacemos referencia al delito corporativo, hay que hacer unos matices correspondientes a una delimitación tanto entre lo que entendemos como uso corporativo y lo que entendemos por delito propiamente corporativo. Si nosotros recordamos la tripartición respecto a lo que entendemos actualmente por teoría del delito, entenderemos que el injusto está comprendido por la tipicidad y la antijuridicidad, mientras que pues el ámbito de atribución subjetiva que pues estableció Franz von Liszt respecto a la atribución subjetiva de este elemento del injusto es analizado propiamente por la culpabilidad.
Entonces, cuando hablamos de esta delimitación entre delito corporativo o injusto corporativo, hacemos una referencia tamizada respecto a la diferencia correspondiente a que el delito corporativo es entendido conforme a los presupuestos de la teoría del delito como un injusto culpable, mientras que el injusto corporativo es configurado naturalmente por una persona jurídica, pero sin los matices, ya pues ya sea por la misma legislación establecida conforme a los principios previstos en el Código Penal o por la misma legislación en supuestos en los cuales sea una ley especial, como lo es por ejemplo en Chile y en nuestras latitudes, respecto a límites como lo son propiamente el principio de culpabilidad. Ahora, en el ámbito del debate doctrinal encontramos posiciones diversas, ¿no? Pero que pues, como bien establece el profesor Gunther Jacobs y también el profesor Belzel, el derecho penal en concreto viene a ser propiamente la dogmática penal, la labor de la dogmática penal es el análisis de la legislación, ¿no? Y dotar de criterios de razonabilidad en base, pues, a lo que la ley establece, ¿no? Ahora, naturalmente eso no impide ni ata de manos a la dogmática penal para tener una función crítica respecto a lo que el legislador establece. Y es justamente esta función crítica la cual alza voces como la de Fernando Molina, que establece una imposibilidad total respecto a la posibilidad de atribución subjetiva por el injusto cometido pues por personas jurídicas, ¿no? Y es ahí donde Fernando Molina establece la autoconciencia que pues viene a ser un equivalente funcional tanto de las personas como también de las personas naturales, perdón, de las personas jurídicas. Entonces, aquí es donde nace esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario un equivalente funcional de la autoconciencia que fundamenta la culpabilidad de la persona? La respuesta va a ser brindada, al menos desde esta perspectiva, conforme lo establece Gómez Jara, en base a una interpretación triple de los fundamentos de la culpabilidad adoptados por tres autores clave, ¿no? Urs Kinghäuser, Klaus Gunther y Gunther Jacobs. Pero sin embargo, antes de pasar al análisis doctrinal, es necesario establecer los cimientos y sobre todo las bases dogmáticas sobre las cuales nos establecemos, es decir, la legislación nacional. Y es ahí donde hacemos incidencia en lo que prevé el artículo séptimo del título preliminar del Código Penal peruano. ¿Esto qué quiere decir? Conforme lo establece taxativamente, ¿no? La pena requiere de la responsabilidad penal del autor y pues naturalmente se proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. Ahora, reciente postura de la Corte Suprema establece la posibilidad de adoptar de manera contraria a como algunos autores establecen, no solo de reconocer la posibilidad de una imputación subjetiva a título de dolo o culpa en el ámbito del artículo séptimo del título preliminar, sino también la posibilidad de reconocer que en el artículo séptimo del título preliminar se posibilita, debido a que hacemos referencia a la competencia o a la conducción de la responsabilidad del autor, tanto a la posibilidad de una imputación directa al autor, es decir, establecer criterios de imputación conforme a la teoría de imputación objetiva, que fundamenten la competencia del autor respecto al hecho con relevancia para el derecho penal, es decir, con relevancia jurídico-penal. Ahora, una vez hecho este filtro, este tamiz necesario para establecer qué es lo que determina el artículo séptimo del título preliminar del Código Penal peruano, que como vemos posibilita tanto, en concreto, establece la competencia y responsabilidad del autor respecto al hecho, ¿no? Y eso, naturalmente, tiene filtros correspondientes a la imputación objetiva, imputación subjetiva, y cómo no, pues la existencia tal vez de algunas causas de justificación, pero la capacidad de rendimiento también se establece en el ámbito de la culpabilidad. Entonces, cuando hablamos propiamente de los defectos de organización, autores clásicos como lo son Bernardo Feijó, Gunther Jacobs propiamente, Cancio Meleá y en general también el profesor Miguel Polaino Orts, establecen de que para la imputación, para la teoría moderna de imputación objetiva, es necesario adoptar un binomio esencial, que es el binomio de la responsabilidad y también el de la libertad. Es así que
el autor va competente respecto a cómo organiza su esfera de libertad de manera tal pues que evite configurarla en detrimento de esferas de organización ajenas o también ya sea esferas institucionalizadas o esferas que pues están fundamentadas por el deber de no dañar, el naming and letter. Entonces, una vez hacemos esta resignificación, lo que entendemos por defectos de organización, es decir, esta postura que antes he mencionado del binomio de autorresponsabilidad y también de libertad, también es trasladable a lo que en los años 90 se conoció como los Organisationsverschulden, que son pues propiamente los defectos de organización. Entonces, estos defectos de organización, que de manera sistemática y sobre todo bastante transversal en las legislaciones especiales y también aquellos supuestos dentro de los cuales se incluye dentro de los códigos penales la posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica por delitos, va a necesitar una resignificación, pero no una resignificación conforme a una resignificación deliberada, sino más bien la reconducción a que, por ejemplo, los programas o los modelos de prevención que establece, por ejemplo, la ley 30.424, van a ser reconducidos al establecimiento de la delimitación de los contornos permitidos del riesgo, dentro de los cuales la empresa, conforme al giro de su actividad empresarial y su libertad empresarial, debe de considerar de cara que prevé el Estado de Derecho, conforme a estas tres tesis, ¿no? La tesis de comprensión comunicativa de Erskine-Heuser, la tesis correspondiente al concepto de persona deliberativa de Klaus Gunther y la fidelidad del derecho como criterio de exigibilidad de una conducta de Gunther Jacobs, ¿no? Tanto la tesis de Erskine-Heuser como la de Klaus Gunther establecen que el sujeto, como integrante de una sociedad, a través del ejercicio de su libertad, debe de organizarse de manera tal que pues posibilite la reconducción de su conducta dentro de los márgenes legalmente previstos. Ahora, Erskine-Heuser establece que este supuesto de fidelidad del derecho, que es justamente uno de sus artículos traducidos por el profesor Percy García Cabero del año 2005, corresponde pues propiamente al uso de estas facultades internas y externas, o público y privadas, de comunicarse a través de sus acciones. Ahora, este concepto de fidelidad del derecho por parte del profesor Gunther Jacobs dota de, conforme a los fundamentos epistemológicos que él adopta propiamente, que son de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, reconocer que la conducta del autor del delito tiene un cariz de significación. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta del sujeto va a comunicar tanto supuestos de fidelidad al derecho como infidelidad al derecho que pues establezcan la necesidad de un aseguramiento contrafáctico y que lo haga merecedor concretamente de la pena, ¿no? Ahora, cuando entendemos o cuando asociamos, vinculamos estas tres tesis, vamos a encontrar de la significación o el entendimiento de lo que es una ciudadanía corporativa. Entonces, el ciudadano corporativo, en concreto, la persona jurídica, puede cuestionar la configuración del subsistema en el que desarrolla su actividad económica, pero conforme a los cauces previstos por el derecho. Ahí, en concreto, reside el fundamento de su culpabilidad, como supuestos de comunicación de fidelidad de los actores corporativos. Ahora, cuando hacemos referencia a este supuesto de actores corporativos, hay que, o incido, en que la complejidad organizativa, conforme por ejemplo lo establece, se establece en la teoría de los sistemas y naturalmente también en la complejidad de las estructuras organizadas, va a variar y es algo tradicional y también que es algo significado tanto por el decreto supremo que es el reglamento de la ley 30.424 como propiamente la ley 30.424 respecto a la complejidad organizativa de la persona jurídica como fundamento de la exigibilidad de la conducta, ¿no? Que es propiamente un supuesto de análisis de la culpabilidad. Ahora, como bien sabemos,
Esos presupuestos sistemáticos son, en concreto, una respuesta a la compatibilidad de los regímenes de imputación de las personas jurídicas con su culpabilidad, pero sobre todo con cómo se ha estructurado la responsabilidad penal o en general el derecho penal, que por ejemplo para Silva Sánchez viene a ser la manifestación de la necesidad de adoptar un derecho penal de distinta velocidad, ¿no? Ahora, con respecto a la contraposición legislativa internacional, que es justamente el análisis de cómo, por ejemplo, en otras latitudes, se adopta la posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica por determinados delitos que naturalmente están delimitados taxativamente por las cláusulas legales que prevén su punición. En el caso, por ejemplo, del Código Penal español, tenemos a la regulación prevista en el artículo 31 bis, en el cual pues se establece que la responsabilidad penal de la persona jurídica va a estar configurada siempre en cuando pues esta sea cometido, el injusto sea cometido, o el delito en concreto sea cometido por quien ostente pues cargos o funciones aludidas en el artículo que refiere concretamente esta taxatividad, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir procedimiento contra ella. Este primer inciso correspondiente al artículo 31 bis es el que reconoce la autonomía total respecto al delito cometido y diferencia pues, los ámbitos de competencia jurídica en detrimento pues, de modelos mixtos como los que adoptamos nosotros en la ley 30.424. Ahora, esta perspectiva, por ejemplo, ha sido adoptada de manera, o concretamente, si es que analizamos la perspectiva de la culpabilidad de la persona jurídica, ha sido adoptada en el Pleno Jurisdiccional del Tribunal Supremo Español del 29 de febrero de 2016, en el cual, pues, concretamente, cuando se hace análisis respecto a esta posibilidad de vincular la responsabilidad penal de la persona jurídica con supuestos analógicos, no analógicos, sino supuestos que tengan la misma capacidad de rendimiento como lo sería la culpabilidad, lo redireccionan a desde la perspectiva del injusto, a las dolencias correspondientes a una estructura organizativa y adicionalmente también a la ausencia de una cultura de respeto del derecho. Entonces, mientras esos déficits de organización de la estructura organizativa vienen a fundamentar el injusto, el fundamento de la culpabilidad, de la responsabilidad de la persona jurídica en concreto, va a estar fundamentada por la ausencia de una cultura de respeto del derecho. Ahora, si en esto la reciente modificación realizada al artículo 31 del Código, del 31 bis del Código Penal Español, da la apariencia de una total diferencia y distinción entre la responsabilidad de la persona o el agente que configuró el delito respecto de la persona jurídica, es esencial destacar el fundamento cuarto del Tribunal Supremo Penal en la sentencia número 949 del año 2022, en la cual pues se destaca de que a pesar de que se hayan realizado modificaciones respecto a este artículo, esto no equivale a que el juez esté exento de motivar su resolución de cara pues a establecer cada uno de los elementos típicos de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Aun si es que, y esto es enfático, y este es un caso concretamente de delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas concretamente, en el cual pues se establece de que incluso si es que la persona natural ha sido condenada, este factor no exime al juez de motivar su resolución conforme a los elementos típicos en el artículo 31 del Código Penal Español. Ahora, respecto, por ejemplo, a el país del sur, concretamente Chile, tenemos que el, ya, tenemos el artículo 3 de la ley 20.393, la cual pues ha sido recientemente modificada a través de la ley 21.595. Ahora, es esencial destacar que tanto, por ejemplo, en el artículo 31 bis
concretamente en el inciso 2, se destaca la necesidad de, por ejemplo, las labores concretas del ejercicio de un debido control. Eso también es algo que se destaca y que, por ejemplo, autores como como Juan Pablo Mañalich destacan en la modificación realizada en el artículo 3 de la referida ley de la legislación chilena, en la cual, pues, propiamente se señala de que la falta de una implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de los delitos previstos en el artículo 1 de la referida ley van a gatillar propiamente la posibilidad de imputar el delito a la persona jurídica. Entonces, esta, este reconocimiento expreso de la necesidad de la adopción de un modelo de prevención en la legislación chilena es la cual posibilita analizar que los modelos de prevención van a ser lo que en las latitudes españolas se reconoce como una falta de una adecuación al derecho, es decir, la falta de una cultura corporativa que posibilite o que haya facilitado la configuración del delito por parte de la persona natural. Ahora, esto es importante y sobre todo destacar que la modificación realizada por la ley 21.595 en la legislación chilena establece, aunque muchos critiquen que sea una obviedad innecesaria del legislador, la remisión propiamente a las modalidades dentro de las cuales se puede configurar el injusto de la persona jurídica. Es decir, eh, tanto en la modalidad de autoría prevista en el artículo 15 del Código Penal chileno, como en las modalidades de complicidad previstas en el artículo 16 del Código Penal chileno. Algo que, por ejemplo, en nuestra latitud, en el derecho penal nacional, no está previsto, pero como sabemos que, y como lo establece propiamente el artículo 10, el título preliminar, y el artículo 10 del Código Penal peruano, se completa a través, pues, justamente de la remisión directa de los principios previstos en el Código Penal, dentro de los cuales, naturalmente, se encuentra, dentro de la sistemática de la parte general, a los artículos correspondientes a los títulos de intervención, como lo son la autoría y también la complicidad, y también la instigación, naturalmente. Ahora, cuando hacemos referencia propiamente al tratamiento analítico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra latitud, es decir, en Perú, es necesario enfocarnos en que nuestra legislación prevé un modelo dual de responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando hablamos de este modelo dual, hacemos referencia a lo previsto en el artículo 105 del Código Penal Nacional, en el cual, pues, se prevé la posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica en base a los déficits de organización que establezcan una peligrosidad objetiva, conforme lo establece el acuerdo plenario 7/2009, en el fundamento 16º, pero que concretamente van a ser no fundamentadas en los déficits de organización de la persona jurídica, sino concretamente fundamentados en esta peligrosidad objetiva de la persona jurídica, ¿no? Ahora, es necesario enfatizar que, naturalmente, esta postura respecto a las consecuencias accesorias van a ser naturalmente calificados y han sido desarrollados a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema, como lo destaca el Fundamento Jurídico Noveno de la Casación 864/2017 Nacional, en la cual, pues, como presupuestos del injusto que pueda fundamentar la imposición de consecuencias accesorias, se reconoce a que, primero, el primer supuesto, que el injusto haya sido configurado en ejercicio de la actividad de la persona jurídica, y segundo, que se utilice su organización para favorecerlo o encubrirlo, ¿no? Y naturalmente, este fundamento jurídico esbozado por la Corte Suprema destaca que la finalidad propia de las consecuencias accesorias va a ser la neutralización o la disminución de la peligrosidad objetiva, como ya lo mencionamos antes, de la persona jurídica como medio propiamente de prevención de la comisión de futuros hechos punibles. Ahora, este análisis que hemos realizado hasta el momento converge en la necesaria conexión que ya destacaba o que expusimos inicialmente.
que es reconocer que estos déficits de organización y también esta falta de cultura corporativa va a fundamentar la conexión o la posibilidad de responsabilizar a la persona jurídica por la configuración propiamente de delitos graves, como lo prevé la Convención de Palermo, entre los cuales pues se encuentran los supuestos prototípicos de crimen organizado. Entonces, este punto de análisis es esencial toda vez que pues encontramos en la vinculación prevista tanto desde la perspectiva comparada como desde la perspectiva nacional que en adelante vamos a desarrollar puntos que posibilitan la capacidad, que determina la capacidad de rendimiento de las teorías de la imputación propiamente contra la persona jurídica por injustos corporativos y también por injustos de crimen organizado, criminalidad organizada económica, conforme a estos dos criterios. El primer criterio, correspondiente al injusto, es el déficit de organización de la persona jurídica, y conforme a la culpabilidad, la ausencia de una adopción de una cultura de cumplimiento normativo, es decir, la ausencia de una cultura corporativa que ordene las esferas de libertad de sus integrantes y propiamente las esferas de libertad de la persona jurídica conforme a las expectativas determinadas por el derecho. Justamente lo que preveía Klaus Gunther, Urskin Heuser y también Gunther Jacobs. Ahora, cuando hablamos ya en estricto de cómo la ley 30.424 reconoce al, al delito, o incluso cuáles son los delitos que pueden ser cobrados conforme al catálogo previsto en la propia ley respecto a los injustos que pueden ser configurados por la persona jurídica, es necesario destacar de que hubo una reciente modificatoria, que es la introducida por la ley 31.740 del 13 de mayo de 2023, en cuyo artículo realizó una modificación esencial al ámbito subjetivo de aplicación del injusto corporativo. Por ejemplo, y ya desde la perspectiva doctrinal, Percy García Cabero reconoce que esta modificación establece que la persona natural primero debe ejecutar fácticamente un delito vinculado con la persona jurídica, lo cual pues desde su perspectiva viene a ser una manifestación de la adopción del legislador peruano respecto a una postura mixta respecto a cómo se fundamenta la responsabilidad penal de la persona jurídica o la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ya sea pues a través de un régimen de heteroresponsabilidad o de autorresponsabilidad de la persona jurídica. Entonces, este régimen mixto, desde la perspectiva de Percy García Cabero, que también pues, es coincidente con autores como Carlos Coria, establece pues que el agente vinculado con la persona jurídica tenga esta condición. Primero, pueda ser un miembro directivo. Segundo, puede ser un miembro encargado. Y tercero, puede ser un miembro supervisado, dentro de los cuales, pues naturalmente se podrá analizar los supuestos de competencia, pero adicionalmente también los supuestos de posición de garantía. Ahora, respecto al delito vinculado a las actividades de la persona jurídica, esto pues tienen que ser los previstos y los establecidos taxativamente, algo que pues no se prevé en los modelos de consecuencias accesorias, en los cuales pues hay una posibilidad amplia de interposición de consecuencias accesorias en base a la peligrosidad objetiva de la persona jurídica, algo que no ocurre en la ley 30.424, en la cual pues naturalmente se delimita de manera concreta en base a la taxatividad de la norma penal cuáles son los supuestos de hecho que van a posibilitar o que van a gatillar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y otro elemento que es esencial es que el injusto haya sido configurado con un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. Ahora, cuando hablamos justamente de la atribución de esa responsabilidad y esta exigencia, debe además vincularse no solo por la conexión con el delito de la persona natural, sino más bien por este aporte organizacional de la persona jurídica respecto a la configuración del injusto y concretamente del delito por parte de la entidad colectiva. Y este aporte, como bien hemos reconocido y como vamos a señalar
en este análisis analítico o en este tratamiento analítico de la responsabilidad de las personas jurídicas, va a hacer la reconducción de los modelos de prevención que vienen a ser la exteriorización de la voluntad del ente colectivo respecto a una adecuación a las expectativas normativas que deben de incardinar tanto su organización, si es que hablamos en concreto del injusto, y tanto su cultura corporativa, si es que analizamos la perspectiva de su culpabilidad. Ahora, es esencial destacar que este aporte nos hace surgir esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, este término correspondiente al aporte que debe realizar o lo que fundamente la competencia de la persona jurídica? Artículo 12 de la Ley 30.424, que prevé la implementación de un modelo de prevención como supuesto que lo establece el artículo 17, correspondiente a un atenuante, una eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora, algo sobre lo que hay que incidir respecto a lo que prevé el artículo 12 es que este modelo de prevención tiene que ser adecuado a la naturaleza, riesgos, necesidades y características de la persona jurídica. Y esta adecuación es justamente lo que previamente indicábamos, que viene a corresponder y determina que los modelos de prevención van a ser aquellos mecanismos que contengan la actividad o el ejercicio de la libertad empresarial de la persona jurídica conforme a los estándares permitidos de riesgo previstos por las normas penales que determinan las expectativas normativas de la ley 30.424 a través pues justamente de la remisión a el contenido o el núcleo típico de cada uno de los delitos previstos, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño salto, vamos a ver cuáles son los supuestos que posibilitan una responsabilidad penal de la persona jurídica y que pues gatillan esta responsabilidad en base a la remisión, naturalmente, de los elementos típicos que contienen cada uno, ¿no? Ya están algunos en los cuales hay legislación especial, como es, por ejemplo, el delito de lavado de activos, los delitos aduaneros, los tributarios y también el delito de terrorismo, y propiamente la remisión directa al Código Penal en los supuestos prototípicos ya establecidos. Ahora, cuando hablamos naturalmente de los modelos de prevención, es ineludible y sobre todo es relevante incidir en que hay elementos mínimos que deben de componer este modelo de prevención. Y estos elementos mínimos son aquellos que van a ser valorados conforme a sus facultades. Más adelante vamos a ver a través de un informe que caracterice o que determine si es que este modelo de prevención ha sido idóneo para contener el injusto que ha sido configurado por parte de la persona jurídica. Y en concreto, se destaca en el artículo 17 de la ley 30.424, también modificada el 13 de mayo de 2023, se destaca pues las características propias del riesgo, así como también los elementos mínimos que debe componer el modelo de prevención. Esta característica legislativa que establece la ley 30.424 también es coincidente con la prevista en la legislación chilena, que también pues adopta un modelo de legislación especial en la cual pues se establece cuáles son los elementos mínimos que debe contener un modelo de prevención de cara pues a configurar su supuesto de eximente o de atenuante. Ahora, estos son cinco en concreto, ¿no? Son los cinco pilares de los modelos de prevención. Primero, la existencia de un encargado de prevención, algunos le llaman compliance officer, que pues tenga la posición de garantía de adecuar los contornos del riesgo conforme a las expectativas previstas por el giro de negocio o el giro el ejercicio de la libertad empresarial de la persona jurídica. Naturalmente, se deben de adoptar acciones de mitigación de riesgos, de los riesgos previamente identificados, así como también la implementación de procedimientos de denuncia en supuestos dentro de los cuales, por ejemplo, a través de whistleblowers, se posibilite a los integrantes de la persona jurídica adecuar, si hablamos propiamente de cultura corporativa,
cuando advierten la configuración de conductas con relevancia penal, o incluso, si es que hablamos ya desde una perspectiva del compliance en general y no solo el criminal compliance, de supuestos que puedan afectar estas expectativas del derecho en general y no concretamente del derecho penal. Entonces es necesario la implementación de procedimientos de denuncia que garanticen la eficacia de la información denunciada y sobre todo la anonimización de quién es quien informa los hechos propiamente que tendrían relevancia para la cultura corporativa de la persona jurídica. Ahora, respecto a ya la implementación posterior o los supuestos posteriores de seguimiento del modelo de prevención, la ley 30.424, en el artículo 17, prevé los deberes de difusión y capacitación periódico del modelo de prevención y lo que es más relevante, que es que una vez implementado y puesto en funcionamiento, deba ser evaluado y monitoreado de manera continua. Entonces, si hacemos esta interpretación sistemática del artículo 3, el artículo 12 y el artículo 17 de la ley 30.424, estableceremos y coincidiremos en que la ciudadanía corporativa en el modelo de responsabilidad administrativa o como le llamen, penal de la persona jurídica, en esencia, esta búsqueda de responsabilidad de las personas jurídicas, además de considerar supuestos de imputación correspondientes a su peligrosidad objetiva conforme al régimen de consecuencias, analizado en concreto desde la perspectiva de la 30.424, va a fundamentar la existencia de un injusto culpable que se reconduzca a la adopción de modelos de prevención que vengan a hacer esta manifestación de la ciudadanía corporativa de la persona jurídica y su adecuación conforme a los estándares y sobre todo a las expectativas normativas que prevean la, el apartamiento directo de la persona jurídica respecto a los modelos que Ferraioli previamente identificó. Esto es, la influencia tanto de la criminalidad organizada para la introducción de activos de procedencia criminal, así como también la existencia de funcionarios corruptos que requieran introducir que requieran la adopción de algún incentivo económico indebido en detrimento pues del patrimonio de la persona jurídica o en concreto que impidan que la persona jurídica tenga pues esta o que contenga estos riesgos desde la perspectiva del injusto y desde la perspectiva de la culpabilidad conforme a los elementos o los pilares del artículo 17 correspondientes a los modelos de prevención que exijan la implementación no solo de procedimientos de denuncia ni acciones de mitigación, sino también una evaluación y sobre todo un monitoreo continuo respecto a aquellos riesgos que inicialmente han sido identificados. Ahora, como bien señalaba, y esto es justamente un ámbito muy relevante, cuando hablamos nosotros criminalidad organizada y concretamente la criminalidad empresarial requieren de un tratamiento, ya sea desde la perspectiva de la investigación, desde la perspectiva del juzgamiento, desde la perspectiva del juzgamiento, pues, de la investigación propiamente del ámbito patrimonial o desde la perspectiva del ejercicio de la acción penal, desde el ámbito del juzgamiento y desde la perspectiva de la defensa técnica, altamente especializada. Y es así, pues, que no solo basta con conocer los presupuestos de imputación que prevé la ley 30.424, sino que es necesario analizar si nosotros encontramos la médula de la responsabilidad penal de la persona jurídica y en concreto este supuesto, ¿no? Los modelos de prevención como la médula que puede sintonizar delictivamente a la criminalidad organizada con la persona jurídica, reconocer cómo es que se puede introducir a la persona jurídica dentro de una investigación penal, no bajo el régimen de las consecuencias accesorias, sino más bien conforme al régimen propio que prevé la ley 30.424. Y esto ha sido previsto en concreto por el Decreto Supremo 2-2019 del guión JUS, en el cual, que pues naturalmente también ha sido modificado el 25 de febrero del año pasado, en cuyo artículo 46 establece, conforme a la interpretación sistemática que nosotros hicimos del artículo 3, 12 y 17, que cuando se alegue dentro del marco de una investigación por algún injusto corporativo, de los cuales prevé la ley 30.424,
y se alegue, por ejemplo, ¿no? Si somos los representantes de la persona jurídica, la existencia de un modelo de prevención, el fiscal está, pues, tiene la facultad de solicitar la emisión de un informe a la Superintendencia de Mercado de Valores respecto a la idoneidad de este modelo de prevención, así como también la implementación y su funcionamiento por parte de la persona jurídica que alega tener implementada esta cultura corporativa en términos genéricos. Entonces, es esencial reconocer de que no solo basta con los presupuestos de imputación antes previstos, sino que es necesario, ya de cara a operativizar la, esta investigación contra la persona jurídica que, por ejemplo, ha canalizado a través de su sistema contable activos de procedencia criminal del tráfico ilícito de drogas, con los cuales, por ejemplo, se ha financiado actividades terroristas, ¿no? Porque usualmente es un ámbito conocido y lo establece, por ejemplo, nuestra jurisprudencia nacional, pero sobre todo la jurisprudencia de latitudes como la colombiana, en la cual pues hay una vinculación manifiesta entre el terrorismo y el narcotráfico, y pues justamente se utiliza a la persona jurídica para canalizar estos activos y posibilitar este circuito económico que garantiza la perpetuidad y sobre todo la consecución de este elemento teleológico de la organización criminal. Entonces, nace la necesidad, si es que vamos a investigar a una persona jurídica, de cómo prevé, porque nos regimos por el principio de legalidad, cómo prevé nuestro legislador que se debe perseguir a la persona jurídica. Entonces, el artículo 46 es bastante taxativo, ¿no? Si es que alguna persona jurídica alega la existencia de un modelo de prevención respecto a, por ejemplo, el delito de lavado de activos, lo que debe hacer el fiscal es solicitar un informe técnico a la superintendencia en el mercado de valores. Y naturalmente, este informe técnico debe tener cuatro elementos mínimos, ¿no? Y este elemento primero es la identificación del fiscal, ¿no? Que está solicitando el informe, la dependencia del Ministerio Público a la que pertenece, qué subsistema, por ejemplo, si es que es un subsistema de crimen organizado, si es que es el subsistema de lavado de activos o de corrupción de funcionarios, según los datos de identificación de la persona jurídica que está siendo sometida a investigación, su denominación, todos aquellos datos relevantes que posibiliten una individualización de la persona jurídica investigada, así cuáles son los delitos que son materia de investigación y respecto a los cuales se solicita el informe técnico. Y esto naturalmente tiene coincidencia con lo previsto por el artículo 12 de la ley 30.024, en tanto y en cuanto establece que pues, este modelo de prevención debe ser adecuado conforme a los contornos de riesgo de la libertad empresarial de la persona jurídica. Naturalmente, si es que hablamos de un banco, debe tener mayores mecanismos de contención de riesgos, por ejemplo, de lavado de activos, ¿no? Ahora, adicionalmente, pues esos delitos que se deben o que en el informe, en la solicitud de informe que se realiza, debe además preverse cuáles son los hechos y conductas atribuidas, eso justamente en base a las garantías sobre todo el debido proceso que tiene la persona jurídica, como también las personas naturales que son sometidas a investigación, y sobre todo, si es que es posible, lo destaca la modificación realizada por el Decreto Supremo 2-2025 del Ministerio de Justicia del año 2025, que se pueda identificar los procesos, áreas, departamentos o divisiones que la persona jurídica involucrada habría, o dentro de los cuales se delimitaría la competencia respecto al hecho objeto de investigación, ¿no? Y por último, la copia de toda la documentación que haya sido presentada por la persona jurídica y que pueda sustentar la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Ahora, este último puede ser naturalmente sustituido por una providencia o por incluso por un requerimiento en el cual pues se traslade el requerimiento de la persona jurídica y naturalmente a veces puede que la información sea incompleta. Y es ahí donde el artículo posterior del artículo 46 prevé la posibilidad y la facultad de que la Superintendencia del Mercado de Valores solicite información directamente a la persona jurídica. Ahora, una vez esta solicitud haya sido completada, puede que, pues, conforme lo advierte un reciente informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, me dan un minuto, acá lo tengo impreso, en la cual pues se reconoce concretamente que el total de reportes solicitados, que no son muchos, por cierto, solicitados a la Superintendencia de Mercado de Valores,
una gran mayoría de ellos adolecían de estos elementos mínimos para que pues la solicitud pueda ser atendida por Superintendencia de Mercado de Valores. Porque si nosotros atendemos a cada uno de los puntos establecidos por el artículo 46 del Decreto Supremo, y concretamente el reglamento de la Ley 30.424, entenderemos que cada uno busca garantizar y optimizar derechos fundamentales de la persona jurídica en el marco de una investigación de un proceso penal. Y es así pues que la titularidad y la carga naturalmente de satisfacer estas expectativas delimitadas por el artículo 46 reposa en el fiscal a cargo de la investigación, es decir, en el Ministerio Público en concreto, ¿no? Entonces, pero sin ánimos de restringir este derecho, bueno, esta expectativa de investigar, porque persigue pues propiamente un delitos graves, ¿no? Como lo son los de crimen organizado, los de activos, etcétera, etcétera, minería ilegal, es necesario que, y faculta estrictamente, no es algo que lo he colocado, pero el párrafo posterior al numeral 4 prevé que la Superintendencia de Mercado y Valores puede dar un plazo para que se subsane y una vez hecha la subsanación se otorga el plazo de 90 días para que se pueda emitir este informe respecto pues a este informe técnico respecto al modelo de prevención dado por la persona jurídica y si es que las situaciones o circunstancias del caso lo tornen complejo, se pueda naturalmente ampliar este plazo de investigación. Ahora, hay que centralizar bastante esta realidad problemática del delito corporativo organizado. Si es que lo analizamos estrictamente desde la perspectiva del lavado de activos, que es justamente el delito bisagra, que garantiza que las actividades criminales y concretamente que las organizaciones criminales mantengan el fluido o la liquidez económica para financiar sus actividades criminales, destaca el quinto informe de sentencias de lavado de activos en el Perú, justamente el análisis de las sentencias condenatorias firmes, que únicamente se ha sancionado desde el año 2012 al 2022 a 11 personas jurídicas en el marco estrictamente de la aplicación del artículo 105 del Código Penal, es decir, a través de las consecuencias accesorias. Y la situación se torna mucho más alarmante de cara a considerar que desde la inclusión dentro del catálogo de delitos que pueden ser configurados por la persona jurídica, a la fecha, solo uno ha sido sentenciado y no es firme todavía en el marco de la aplicación de la ley 3424, que es el caso Alfa Consult. Entonces, esa realidad compleja es justamente la que motiva la investigación correspondiente a tan complejo tópico que, como bien hemos reconocido, viene a ser la manifestación de la globalización de la criminalidad, en la cual pues los supuestos prototípicos de crimen organizado se ven vinculados a la adopción, por ejemplo, de vínculos tanto con agentes económicos altamente especializados como también con agentes. Eso sería lo esencial por parte de la presente exposición, en la cual pues hemos visto de manera general, pero con bastante precisión, los elementos propios de la criminalidad económica organizada y del delito corporativo. Ahora, si es que hacemos un énfasis en concreto respecto a la relevancia de los modelos de imputación, tanto de las consecuencias accesorias y de la responsabilidad penal propia de la persona jurídica, entenderemos que mientras la competencia respecto a la peligrosidad objetiva puede ser analizada desde una perspectiva de la heteroresponsabilidad, en la ley 30.424 nuestro legislador prevé un modelo mixto que pues fundamente la competencia de la persona jurídica en base a esos déficits de organización que además han sido promovidos por la adolencia de una cultura corporativa que se vea manifestada a través de la adopción de un programa de cumplimiento, un modelo de prevención concretamente, respecto a los injustos que han sido configurados por la persona jurídica, ¿no? Entonces, eso sería lo esencial de esta exposición. Quedo totalmente atento a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Y una vez más, reitero mi profundo agradecimiento a Lex and Yus y también al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco
por posibilitarme exponer estas ideas de suma relevancia conforme pues al íter de temas que han tenido ustedes a bien comunicarme y dentro de los cuales pues no podía faltar las reflexiones correspondientes a estos vínculos cada vez más manifiestos y cada vez más problemáticos desde la perspectiva de la investigación. Esta es una realidad que naturalmente autores, doctrina autorizada reconoce como uno de los principales retos en el marco de la persecución del delito y sobre todo desde los compromisos adoptados convencionalmente de cara pues a garantizar una modificación de la realidad a través del derecho, ¿no? Que no ocurra lo que pues Ferraioli advierte, ¿no? Que la crisis actual del derecho penal está pues producido y naturalmente es favorecido por un resquebrajamiento de sus dos funciones garantistas principales, que es la prevención de los delitos y la prevención de penas arbitrarias, pero sobre todo que se enerven o que se resquebrajen estas funciones de defensa social y también pues se resquebrajen. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. A continuación, se brindarán algunas indicaciones, en la cual se dará inicio a la ronda de preguntas, por el cual tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. Disculpe, ¿se logró escuchar? Porque recién veo el chat de la conferencia y me dicen que se fue el audio. Ah, Sí, doctor, sí se logró escuchar. Hubo momentos que se fue el audio, pero se repuso al momento también. muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Claro que sí. Adelante, Elliot Chavarri. Formula tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas Puedes noches, prender tu ¿me micrófono. escucha bien? No, no se te escucha muy bien. ¿Crees que puedas volver a hablar? ¿Me escucha bien ahí? Yo creo que, a ver, si te acercas un Yo no poquito puedo más a tu escuchar. micrófono. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Aló? Si no, en todo caso voy a poner mi pregunta por el chat. Elliot, te comento, no se te logra escuchar. Sin embargo, puedes formular tu pregunta a través del chat para que el doctor pueda absolver tu duda. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta ¿es dogmática sostenible imputar responsabilidad penal por criminalidad organizada económica a un sujeto que no ejecuta materialmente actos típicos ni participa en la toma directa de decisiones ilícitas, pero cuya posición estructural dentro de la organización empresarial resulta funcionalmente imprescindible para la realización del injusto? Mm, Es una muy buena pregunta y bueno, sobre todo nos posibilita abordar, o bueno, abordar la problemática desde una perspectiva comparada, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva del derecho penal chileno,
el ámbito de competencia respecto a la ejecución de los contornos del riesgo prohibido que fundamenten la imputación, al menos desde el ámbito objetivo, tiene que... Doctor, ¿se encuentra ahí? No se le logra escuchar. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí, doctor. Ah, ya. Bueno, mencionaba, discúlpeme, son errores de la virtualidad. Mencionaba que pues esta pregunta es muy buena, es esencial, pues nos permite desmenuzar cómo en la perspectiva comparada, por ejemplo, la vamos a hacer estrictamente referencia como para que quede claro para los demás integrantes de la sala que están presenciando, bueno, que han escuchado la pregunta del compañero Elliot, que pues hace una estricta referencia a los modelos de intervención delictiva previstos en el artículo 15 y 16 del Código Penal chileno, ¿no? En los cuales pues se reconduce esta modalidad de intervención, ya sea pues respecto a los contornos, con independencia de los que se prevea, estamos hablando en ámbito genérico, a las modalidades de intervención previstas tanto en supuestos de autoría como en supuestos de complicidad. En el caso peruano, por ejemplo, nos reconduciríamos a los modelos de intervención previstos en el artículo 23, 24 y 25 del Código Penal, es decir, prever la competencia respecto al riesgo en grado de autoría, de complicidad y también el grado de instigación. Ahora, eso es desde la perspectiva general de la respuesta. Elliot hizo una pregunta mucho más específica en la cual pues concretamente se hace reconducción a los sistemas de imputación de competencias en estructuras organizadas, pero sobre todo en organizadas económicamente. Por ejemplo, esta pregunta, por ejemplo, tiene que ver con lo que establece Percy García Cabero y también con lo que señala acertadamente Silva Sánchez, que es que cuando hay sistemas de responsabilidad, atribución de responsabilidad, ¿no? Y concretamente, cuando hablamos de esferas de competencia en el ámbito de la gestión de riesgos empresariales, hay que analizar, por ejemplo, en supuestos dentro de los cuales se haya introducido la existencia de un programa de cumplimiento, a un supuesto, a un agente delegado que, pues, a consideración de muchos, viene a ser como un pararrayos de la imputación, que viene a ser el compliance officer, pero que naturalmente esta delegación de funciones tiene que estar realizada de manera taxativa, pero adicionalmente tiene que cumplir con las formalidades establecidas en la Ley General de Sociedades. Entonces, este cumplimiento formal de lo que prevé la Ley General de Sociedades respecto a la delegación de facultades que, por ejemplo, son establecidas estrictamente para los directivos, que naturalmente tienen que cumplir con esta formalidad e incluso inscribirse en el registro de personas jurídicas, la Superintendencia de Registros Públicos, garantiza que se delimite de manera concreta estos ámbitos y estas competencias de organización, evitando, por ejemplo, supuestos dentro de los cuales se busque atribuir o delegar indebidamente a pues, o agentes que tengan una posición de garantía formal, material, pero en concreto formalmente no lo tengan, ¿no? Ahora, aquí también habría que analizar supuestos dentro de los cuales se posibilite una configuración de omisiones impropias en análisis, por ejemplo, ya mucho más de laboratorio, podría ser, por ejemplo, en virtud de un deber de garante por asunción, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que el compliance officer es un sujeto muy proactivo que pues asume competencias que naturalmente están establecidas formalmente por el estatuto y son del gerente, entonces, o algún otro directivo? Naturalmente, eso filtra la posibilidad de establecer estas esferas de competencia, pero que como vemos no hay una transferencia de esta posición de garantía y pues se podría analizar conforme a las estructuras previstas en el artículo 23 de la autoría, naturalmente la complicidad respecto a el caso concreto y pues como se darán cuenta, hay muchas estructuras que tienen que ser bastante bien permeabilizadas y naturalmente también bastante bien delimitadas de cara a ofrecer una solución bastante acorde a pues, los principios de imputación concreta y también pues, a la garantía de una individualización de imputación que pues debe ser garantizada ya sea pues en un supuesto de imputación a una persona natural o sea una organización criminal o incluso, si es que hablamos de un injusto corporativo,
por el cual se pretenda responsabilizar a una persona jurídica. Algo que es transversal conforme a lo que hemos visto es pues el garantizar el derecho de defensa, pero sobre todo que la imputación sea naturalmente clara, transparente y garantice pues el ejercicio del derecho de defensa de quien está siendo investigado o imputado por cual fuera las modalidades delictivas, ¿no? 30.424, 30.077 o los delitos previstos tanto en la legislación especial o el Código Penal propiamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Así también hay una pregunta, la cual la formula Elliot Chavarri, en la cual menciona: ¿existe otra prerrogativa institucional o normativa por la que la persona jurídica pueda manifestar su voluntad de evitar o suprimir un defecto organizacional en su estructura corporativa que sirva de puente para la comisión de delitos económicos? El programa de cumplimiento normativa es el único modelo de prevención de delitos que actualmente puede adoptar una persona jurídica. Muy buena pregunta. Bueno, actualmente la ley 30.424 establece la posibilidad de implementar modelos de prevención, concretamente como supuestos eximentes o atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, no es la única manera de establecer la necesidad de adecuar la libertad empresarial a los estándares de la ciudadanía cooperativa. Esto concretamente podemos verlo en supuestos dentro de los cuales haya la completa libertad. Yo si soy un agente económico, naturalmente conozco que la implementación de un programa de cumplimiento es altamente costoso, pero es en base a mi libertad puedo autorregularme, ¿no? Esta libertad de autorregulación tiene, por ejemplo, matices dentro del ámbito de la libertad de autorregulación. Puedes también ser también un sujeto obligado dentro del ámbito administrativo de la prevención. Si hablamos estrictamente desde la perspectiva del lavado de activos, tenemos la prevención del lavado, del SPLAFT, el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, pero en el ámbito administrativo, y concretamente los modelos de prevención establecidos en la 30.424, que pues señalan la necesidad de una implementación, pero si ustedes se dan cuenta no es que se establezca quiénes deben de tener, sino más bien es si es que lo tienes, te garantizas, conforme lo establece el artículo 17, Perfecto. Muchas esos elementos gracias, que doctor. vimos anteriormente. Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por absolver las dudas. Bueno, a continuación y antes de concluir, le solicitamos que pueda compartir unas palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias una vez más a los integrantes del Ex San Jus, al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, por la gentil invitación. Es sin duda alguna un gusto compartir con la formación de y siempre pues en pro del ejercicio adecuado del derecho penal conforme a las expectativas de libertad institucionalizada, pero sobre todo a un derecho penal eficaz que sirva para garantizar las expectativas que nosotros como ciudadanos tenemos en el Estado. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Antes de concluir, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente Kenner Dionisio Romero por su brillante intervención y en sí su exposición nos ha dejado valiosos aprendizajes que sin duda contribuirán de manera significativa a nuestra formación jurídica. Asimismo, agradecemos profundamente la solvencia y pasión con las que compartió su conocimiento con todos nosotros. Es por ello que en nombre de la Academia Jurídica Alex Anjos hacemos entrega simbólica de este certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación y valioso aporte académico. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y a todos los que concurrieron. Buen fin de semana.
Perfecto. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa. Disculpe, ¿podrían apagar sus micrófonos, por favor? Ok, perfecto. Queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Asimismo, les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para que no puedan perderse ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que será remitido en el chat del Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes, motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Académica Jurídica Lex and Use. Hasta pronto.